tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y nuevamente para hablar de economía y de política. En estudios, el periodista y consultor político prestigioso, por cierto, Ignacio Zuleta, y el economista, es el economista en jefe de Fiel, Juan Luis Bour. Pero antes de hablar con ellos de estos temas que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan, que tienen que ver con la economía, vamos a ver el marco general en el cual estamos por estos días. Porque de cara a las elecciones legislativas, vemos que aunque no se definieron todavía las campañas, quiénes van a ser los candidatos en campaña, diríamos este fin de semana se va a saber, hay algunos hechos que están ocurriendo que uno se cuestiona en qué medida van a tener un resultado u otro, como por ejemplo el acto que ocurrió esta semana de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su nueva agrupación, Unidad Ciudadana, que de alguna manera no se sabe en qué medida, porque lo han negado siempre, esto fue una estrategia política, diríamos, el hecho de dejar que siguiera su camino desde el punto de vista político. Cristina Fernández de Kirchner, me refiero a alentar una dicotomía entre el oficialismo y el kirchnerismo como una estrategia de confrontación donde es el enemigo, diríamos, con el cual se confronta. Una cosa y la otra bien diferenciadas. El resultado de esta estrategia, si va a dar resultado o no, lo veremos en las elecciones y lo veremos con el tiempo. Como todo en la vida tiene su pro y su contra. De alguna manera la expresidenta se presentó como una Dalit de los pobres que se incrementaron enormemente durante su mandato porque llegó a un 28% de la población, por supuesto mal medido porque no existían cifras fidedignas por parte del INDEC, y que tienen que ver también con la no llegada de las inversiones que huyeron despavoridas durante su gobierno y el porcentaje con respecto al producto de inversiones que hacía falta no existió. De manera tal de que todo tiene que ver con todo, porque por estos días vemos en los diarios y en las noticias que nos califica una banca de inversión internacional, Morgan Stanley, en que seguimos siendo un país fronterizo, cuando quizás muchos habían puesto la expectativa en que dejemos de serlo y pasemos a ser un país emergente. Y ustedes y nosotros nos preguntamos en qué medida esto tiene que ver, en qué medida me puede afectar a la vida cotidiana, a mí qué me importa. Y la realidad es que nos tiene que importar y mucho. Estas calificadoras de inversión en el mundo marcan que hay países desarrollados, emergentes, que era lo que nos hubiera gustado estar, y fronterizos, donde nos pusieron hace 8 años bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que les acabo de describir, y otras situaciones más, y de la cual no estamos saliendo. Estamos junto a Pakistán, Kenia, Rumania, Nigeria, entre otros países. ¿Y esto qué significa? Que las inversiones van a tardar en llegar. Algunos economistas dicen que este gradualismo en materia económica de bajar el déficit fiscal y disminuir el gasto que tanto daño nos hace porque no hay plata para pagarlo, no hay recursos y por eso este gobierno se está endeudando, como siempre les digo, otro generador de inflación. En fin, de alguna manera hay que cubrir la sábana corta y no se está resolviendo la cuestión de fondo. Entonces, los inversores ven en el papelito así, país fronterizo, donde estamos, muy lejos, por decirlo elegantemente, en el planeta, y ahí es donde tienen que decidir dónde van a poner la plata que necesitamos y que por supuesto estamos fuera del mapa. La necesitamos, ¿por qué? Porque si no llegan todas las inversiones que tienen que llegar, va a ser muy difícil arreglar esta situación. Por eso yo me pregunto si esta estrategia, como muchos de nosotros, de ir demorando o de fomentar, el justicialismo efectivamente se dividió, así que en ese sentido fue un éxito. No sé si habrá sido la estocada final, este vaciamiento del Partido Justicialista por parte de Cristina Fernández de Kirchner, pero como vemos que todo tiene su pro y su contra, como les acabo de decir, en materia económica también ha tenido sus bemoles. Y el costo lo estamos pagando, el miedo de una vuelta al populismo por parte de los inversores. Veremos qué pasa en las elecciones y el análisis de todos estos hechos con nuestros dos invitados aquí en estudio. Ya volvemos, no se vaya. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Los vecinos ya subimos muchas propuestas a BA Elige. Si querés apoyarlas para que se hagan realidad, entra a buenosaires.gov.ar/BA Elige y elegí tus favoritas. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
estamos en Dame el Poder, economista jefe de Fiel. Gracias por venir, Juan Luis Bour. Gracias a vos por invitarme. Bueno, el análisis corresponde a usted. ¿Qué significa esto de que nos dejan en país fronterizo? ¿En qué medida nos puede afectar? De hecho, bajó la bolsa y así subió el blue. Bueno, ¿dónde estamos parados? Lo que ocurrió con esta decisión de Morgan Stanley es algo que de alguna forma quizás deberíamos haberlo previsto. Es decir, Argentina está en un camino de cambios, pero cambios lentos. El año pasado la economía hizo algunos cambios, pero mantuvo algunas cuestiones que generan gran preocupación. La primera es la cuestión del déficit fiscal. El déficit fiscal, básicamente, lo que uno tiene que entender es que Argentina sigue gastando muy por arriba de lo que genera de ingresos el sector público. Estamos hablando de un excedente de gasto de más de 35 hasta 40.000 millones de dólares por año, que hay que financiar de alguna forma. Y la forma de financiarlo es, trayendo plata de afuera para poder pagar los salarios, las jubilaciones, la obra pública, etc. Tener mucho déficit, el problema que genera es que uno empieza a tener deuda también. Y lo que han dicho los inversores en última instancia, lo que ha dicho el Banco de Inversiones, hay dudas entre los inversores de que usted, Argentina, vaya a dar vuelta rápidamente a esta situación. ¿Por qué hay dudas? Y porque hacerlo cuesta políticamente. No es fácil explicarle a la gente que el gasto se fue de línea, no es fácil tomar decisiones de recorte, y no estamos en un escenario donde la economía crezca mucho como para que todo esto sea muy fácil. Entonces, en ese contexto, la decisión de esta empresa es la de postergar un tiempo el pasado a mercado emergente desde frontera. ¿Qué significa para la Argentina esto? Que seguimos pagando un poquito más caro los préstamos que tomamos. Eso significa que cuando nos endeudamos afuera, cuando una empresa toma, cuando el gobierno toma recursos, paga un poco más caro. Porque si uno es un mercado que pasa de frontera a emergente o de emergente a desarrollado, la tasa de interés que paga es menor. Y no es que pague menos porque los ricos pagan, no. Paga menos porque usted tiene menos probabilidad de hacer default, básicamente. Menos riesgo. Menos riesgo, hay menos riesgo. Entonces, los inversores lo que buscan es un equilibrio entre riesgo, rendimiento, etc. Esta situación nos dejó afuera de la posibilidad del ingreso de capitales y nos lleva a una economía que va a tener que vérselas todo el año que viene, todavía con tasas de interés muy altas para seguir financiándose. Eso no significa que la economía no vaya a crecer, significa probablemente que la economía crece poquito. ¿Y cuál es la magnitud que necesitamos que crezca la economía para de alguna manera que se cumpla lo que desean desde el gobierno, que es que se vaya licuando el gasto, el déficit, con un crecimiento alto de la economía, que sería la forma más sencilla de bajar el déficit? Mira, en el gobierno tenían alguna proyección que ellos esperaban que estar creciendo al 4,5% en algún momento, que es una tasa bastante alta. Por ahora estamos muy lejos de poder crecer a esa tasa. No es que en algún momento del año, en algún trimestre, uno no pueda crecer al 4, 4,5%, porque el año pasado, por ejemplo, en el segundo trimestre nos caímos casi 3%. Entonces, si uno se cae 3, recuperar 3,5 es estar más o menos igual. Pero la cuestión es estar permanentemente creciendo a esa tasa. Y eso generaría, por un lado, más recursos. Pero la gran duda que hay siempre es, y cuando haya plata, ¿qué van a hacer ustedes con la plata? ¿Se la van a gastar? Típicamente, si uno mira a la Argentina, la respuesta es seguro que se la gastan. Esa es la respuesta. La historia argentina lo muestra. Nosotros teníamos un gasto en relación con el Producto Bruto que era menos de 30 puntos del PBI, superó el 45% del PBI en el año 2015, 47% es la medición. Estos números no sé si son muy claros, pero es como para decir que hubo más plata, sí, y la gastamos. Y porque la gastamos, entramos en déficit. Y porque estamos en déficit, tenemos un problema. Es cierto que la pasamos bien un ratito,
Pero bueno, ahora se terminó, ahora viene la resaca, ahora hay que pagar la fiesta. Y esto no es un tema del año 2017 o 18, en realidad era un tema del año 2015 ya. Lamentablemente el gobierno, la administración que asumió, es una administración que trató de no dar malas noticias. Y había una mala noticia que había que dar, que el cofre estaba vacío y que había que hacer un esfuerzo para mejorar el fisco. Es muy difícil que la gente pueda entender esto si no se los explicó en tiempo y forma, de que de alguna manera todos esos beneficios que muchos extrañan, hay una parte que era inevitable que lo iban a perder de cualquier manera y nadie se los explicó, porque no había plata, o bien que alguien lo estaba pagando, o sea, porque la fiesta alguien la paga. Sí, generalmente uno cuando uno cobra no pregunta quién paga, entonces mucha gente piensa en esos términos. Lo que pasa es que hay momentos en que eso no se puede sostener. La Argentina está en esa situación, en realidad en este momento puede seguir pagando porque tiene crédito, pero hay un problemita. Si uno sigue tomando deuda, al cabo de un tiempo empieza a tener un nivel de deuda que ya es muy alto en relación con la capacidad de repago. ¿Okay? Y si lo que empiezo a tener de deuda es muy alto, bueno, entonces voy a tener que enfrentar tasas de interés otra vez más altas, no me van a querer prestar, etc. Argentina ya conoce esto, es un país que ha tenido cada tantos años un default. Un default es no pagar, básicamente, no reconocer la deuda. Y eso lo hace de dos formas, o no pagándole a los acreedores, o a través de un proceso inflacionario que termina con que la gente tiene menor salario, menores ingresos en general. El gobierno decidió que en lugar de hacerlo el ajuste vía menores salarios, etc., lo que hace es un ajuste muy gradual. El gradualismo lo que da como resultado es muchas veces gradualismo. El resultado es que la economía casi no rebota, rebota muy poco, digamos, y eso casi no se nota, no se nota. Y el hecho que no se note tiene consecuencias también políticas. Okay. Eso se verá, se verá. Y seguramente ustedes podrán discutir este punto. Pero, digamos, lo que miran los inversores es de alguna forma, y cuando hablo de los inversores, los que van a poner plata en la Argentina, lo que miran es, si este cambio gradual se puede sostener. Si usted le pudiera garantizar que se va a sostener, aunque sea a lo largo de 5, 6, 8 años, usted diría, bueno, este país se encarrila, se encamina a una solución. La gran duda que tienen es si va a durar o no va a durar. ¿En qué medida influyen a su criterio las elecciones, si gana o si pierde el gobierno, con respecto a la permanencia de los capitales que están viniendo o bien una huida masiva de capitales? Yo creo que, digamos, si bien los capitales siempre pueden ganar con distintos escenarios, está claro que hay cierto tipo de capitales que a nosotros nos interesa, que son los capitales, la inversión productiva. No me estoy refiriendo entonces aquí a si alguien va a invertir en un bono argentino o no, porque eso puede haber especulación. Pero lo relevante es preguntarse, bueno, ¿alguien va a poner 500 millones de dólares para poner una planta? Una planta de, bueno, en estos días conocemos que una planta de gaseosas se está cerrando. La pregunta es, ¿alguien va a venir a poner plantas de producción de alimentos, de lo que sea? Y esa es inversión que vale porque es inversión que una vez que uno la hace, es como que está enterrando el dinero, no es como un bono en el cual uno se puede escapar al día siguiente. Entonces la gran pregunta es esa, y yo creo que un éxito del gobierno en las elecciones, éxito en cualquier definición que usted quiera dar, no lo sé, un éxito significaría, bueno, hay una chance de que puedo apostar a que esto sigue, de que no se da vuelta. Y allí es posible que haya alguna mejora en las condiciones de inversión en el año próximo. Pero eso requiere, bueno, requiere que cómo sea interpretado en última instancia el resultado electoral, ¿no? Bueno, gracias por venir y a partir de ahora sería bueno que vuelva en algún otro momento. Después de las elecciones, quizás. Bueno, seguramente. Muchas gracias. Después de la pausa, Ignacio Zuleta. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920,
construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias por venir, Ignacio Zuleta, periodista, consultor político, referente. Gracias. Un lujo tenerte. Muchas gracias. Bueno, vimos esta semana muchas novedades. Cayó el Merval, el índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, subió el dólar, estuvimos hablando de economía, de las perspectivas de cara a las elecciones, en qué medida, si gana o si pierde el gobierno, y en fin. Y la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en Unidad Ciudadana, que de alguna manera, si hubiera sido la estrategia del gobierno vaciar al Partido Justicialista, uno se pregunta si acaso no lo logró, porque está dividido en varias partes y no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo ves vos la actualidad política? El peronismo está dividido hace muchos años. Ya en el año 2003 fue con 3 candidaturas a la presidencia. En el año 2005 Cristina Kirchner fue candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, con un frente en donde no estaba el Partido Justicialista, que competía con Chiche Dualde y Díaz Bancalari. O sea que esto que estamos viendo no es nada nuevo. Es un formato del peronismo que va buscando monedas en distintas canastas y golpeando en distintas ventanillas buscando el voto, pero es razonable en una fuerza tan dividida, ¿no? Dividida desde que estalló el último liderazgo que tuvo el peronismo, que fue el de Menem. ¿A vos te parece una estrategia adecuada el hecho de que la confrontación con respecto al oficialismo sea el kirchnerismo? No, los gobiernos, diríamos, los adversarios no los preparás vos. Eso de que el gobierno construye como adversario a Cristina, eso es un disparate, es una superficialidad. Porque si uno fuera a buscar las pruebas en el pasado de eso, se decía que el kirchnerismo lo elegía a Macri como su mejor adversario y Macri les ganó. En el año 89 el radicalismo decían que construía a Menem como su adversario ideal y perdió con Menem. O sea, sí, yo creo que eso no es así, es una superficialidad del análisis. Ahora, si fuera así, es una estupidez de quien lo hace. Es decir, construir un adversario, no construyas nada. La realidad te pone el adversario. Y acá hay una confrontación entre el voto del peronismo y el voto no peronismo. Y esta es la dialéctica de la Argentina. En eso se asienta la estrategia del 2015, en lo que yo llamé, en un libro que se llama Macri Confidencial, que salió a fin de año, yo describo eso como el partido del balotaje, y el partido del balotaje ha logrado sindicar al voto no peronista. Esto continúa en esta elección, por lo tanto es previsible que las tendencias del voto de este año sean parecidas a las que hubo en el 2015. ¿Cómo ves al gobierno de cara a las elecciones legislativas? ¿Cómo lo ves posicionado con respecto, aparte, a su vez, cómo está el feedback en la calle en cuanto a los distintos sectores sociales? Yo tengo la impresión de que el voto del 2015 no se ha modificado estructuralmente. El voto del 2015, que es primera vuelta estamos hablando, el Cambiemos perdió las elecciones esas por 5 puntos ante el peronismo. Ese voto, todas las, diríamos, los análisis que uno ha visto de mayor o menor rigor, algunos de Baqueanos y otros de encuestadores, afirman que el Cambiemos retiene todavía ese voto. O sea, la gente que lo votó a Macri en la primera vuelta del 2015 no ha encontrado en otros candidatos y otras formaciones ninguna alternativa para abandonarlo a Macri. Y esa es la gran fuerza de Cambiemos en esta elección. El peronismo sacó el 38 en aquella elección. En aquel momento tenía 2 factores que hoy no tiene. Tenía un extraordinario candidato que era Scioli y tenía el gobierno nacional, que era una gran locomotora de recursos y inclusive de incitación a ganar que daba a tener el gobierno nacional para retenerlo. Eso no lo tiene. Hoy está dividido, discutido su liderazgo, discutido su agenda y sus territorios ya no los domina como los dominó históricamente. Entonces, uno tiende a pensar
que ha perdido algunos de los votos del 2015, pero que no va a estar por debajo del 30, 32, 35. Ese es un poco, pero eso un poco es lo que ocurrió en el 2015. O sea que para mí esta elección no tiene sorpresa. Creer que el público decide el voto a último momento también es un error. La sociedad toma opciones políticas de mediano y largo plazo y solo las modifica cuando se producen transformaciones profundas en la realidad. Y eso no ha ocurrido en la Argentina en los 2 últimos años. El clima cívico es más o menos el mismo que vivimos hace 2 años. O sea, yo no esperaría ninguna sorpresa. Salvo los nombres, pero eso es para, seguramente para entretenerse. Muchos televidentes no lo saben, has sido un académico de las letras. Y desde ese lugar, ¿cómo ves el discurso de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la realidad? Porque la supuesta, entre comillas, adalid de los pobres, en la cual parece que se erigió, dejó un 28% de pobreza. ¿Cómo ves este relato que no condice con la realidad? ¿Hubo alguna mejora de algunas personas, sí? Incluso hubo transferencia de recursos y demás, pero parece todo más idílico de lo que en realidad fue. Y a las pruebas me remito de lo que quedó, ¿no? ¿Pero cuál es la pregunta? El relato, ¿cómo lo construyó? ¿Lo sigue construyendo? La gente se la cree, diríamos, que estábamos bárbaros. No sé si la gente se la cree. Los políticos construyen discursos para intentar seducir a los electores. Desde ese lugar. La seducción, como dice Dolina, son mentiras dichas con sinceridad. No le puedes reprochar que mientan. ¿Mentiras dichas con sinceridad? Eso dice, hay una canción muy linda de Dolina en la ópera que se llama Lo que me costó el amor de Laura, que canta Sandro, que es fantástica la grabación, y dice que el seductor dice mentiras dichas con sinceridad. Esos son los políticos, dicen mentiras dichas con sinceridad. Ahora, ¿se lo vas a reprochar? No, déjalos que mientan. ¿Por qué? Porque el público es mucho más astuto que la gente. Si el público se creyera las mentiras, estaríamos en el infierno. El público es mucho más vivo que la gente, y que los dirigentes, que los partidos, que los políticos. Van adelante, solucionan sus demandas a su manera, el mercado distribuye mejor la riqueza que los gobiernos y el Estado. Yo eso no le temo. El deber de los políticos es eso, son ser farsantes, pero peor es que no los viera. Que está mal, sí está mal, pero hay tantas cosas que están mal. Yo no me escandalizo que mientan algo. ¿Vos creés que venimos de un populismo? Y si es así, ¿crees que vamos a poder salir del populismo o ya está enquistado de manera tal de que va a ser difícil de erradicar? Yo hay palabras que tengo erradicadas en mi léxico. Una de ellas es populismo y otra es neoliberal. Son 2 insultos. A un tipo le dicen neoliberal es para insultarlo, no para caracterizarlo. Y al que le dicen populista es para insultarlo, no para caracterizarlo. La Argentina viene de un gobierno peronista, del gobierno más peronista que hubo en la Argentina desde el primer Juan Perón. Es decir, un gobierno de economía cerrada, de estatismo, un gobierno autoritario, enemigo de la sociedad civil, por lo menos de las clases medias y de la burguesía de las grandes ciudades, que ha vivido en contradicción con otro sector de la Argentina. Ese es el gobierno, ese es el gobierno peronista. Vos le podés llamar populismo a eso, pero creo que no lo designa de manera rigurosa. Creo además que es un insulto. Es decir, nadie se dice populista a sí mismo, nadie se dice yo soy un neoliberal, nadie lo dice porque sabe que es un insulto. Porque creo que venimos de un gobierno de economía cerrada, autoritario, de tradición autoritaria y estatista. La agenda de Cambiemos, la del Partido del Balotaje, es una agenda que está en contradicción con esa. Es una agenda de mayor desregulación de la economía, de mayor horizontalidad en las relaciones sociales y de menos autoritarismo. Y eso no es un proceso que se imponga en el tiempo de manera muy rápida. Hay una transición, por eso los que decían que Cristina Kirchner los Kirchner eran populistas dicen también Macri es un populismo fashion, un populismo light. No, se va saliendo de las recetas
tortuosas de un gobierno que había cerrado la economía, que había puesto un cepo, que tenía control del cambio, no dejaba importar, era ineficiente para exportar. De eso se va saliendo de a poco. Hoy día la Argentina sigue teniendo restricciones a las importaciones y tiene teniendo restricciones a la apertura de la economía, porque no se puede liberar una economía de un día para otro. Produciría una corrida, un desastre, diríamos, un desastre económico que sería imparable. Entonces se requiere cierta... Además los gobiernos hacen lo que pueden, tampoco es que imponen un modelo y lo logran y lo mantienen. Lo que llaman el modelo del kirchnerismo fue lo que terminaron haciendo, fue lo que les salió eso. Y vamos a ver lo que les sale a esto. Que quisieran quizá otra cosa, seguro. Que el gobierno de Cristina Kirchner quería otra cosa, seguro que quería otra cosa. Pero es la realidad, la van sacando, la van llevando. Y la sociedad los mira con melancolía, los mira con cierta tristeza, a veces con bronca, porque saben que en el mundo actual, y no solo en la Argentina, la realidad va por el ascensor y el sistema va por la escalera. Siempre la realidad supera las estructuras, y esto pasa en todo el mundo, por eso estallan los partidos en Europa y en Estados Unidos, estallan los sistemas, estalla la economía. Nos ha tocado vivir en un mundo incontrolable, un mundo anarquizado, que va a ir a más anarquía y mayor descontrol. Felizmente, porque venimos de un siglo XX hiperconcentrado que le costó a la humanidad que sepamos por lo menos 100 millones de muertos, en guerras, holocaustos, genocidios, totalitarismos, comunismos, fascismos, maoísmos. Todo eso, el siglo XX es un siglo horroroso, horroroso. Y la sociedad, la humanidad se va liberando de ese control y de esa sofocación. ¿A dónde vamos? Si lo supiera, no estaría acá. Bueno, gracias por haber venido. Yo, en realidad, da para otra charla muy larga con vos y como referente nuestro del análisis político, y hay muchas cosas que me gustaría hablar con Cuando respecto quieras, a lo que vendrá. Después de las elecciones, si te parece. Cuando quieras. Yo te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a vos, Elizabeth. Bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder, y gracias por haber estado ahí. Chao. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.